Cuando pensamos en gestión pública, ¿qué es en lo que pensamos? En algunas ocasiones pensamos que ámbito de gobierno, funcionarios, servidores públicos, trámites, impuestos. Todo esto constituye propiamente la gestión pública. Permítanme comentarles una historia. Cuando yo era más chico y estaba en la casa familiar todavía, mi papá tenía una frase que nos recordaba. Yo era el menor de 5 hermanos, mi papá era un obrero que tenía en ese momento un empleo como obrero, y pues mi mamá era una persona dedicada a la familia. Entonces pues éramos 5, los 5 estudiábamos, todos estudiamos hasta la prepa, de ellos solo una de mis hermanas no fue profesionista. Pero pues digamos que la situación económica en mi casa pues era muy regular, ¿no? Mis papás tenían para darnos para ir a la escuela, tener un techo, comida, siempre tuvimos esas condiciones para poder ir a estudiar adecuadamente. Y mi papá tenía una frase muy concreta que la recuerdo hasta la fecha. No me pidas permiso, vete a donde quieras, solamente no me pidas dinero. ¿Y por qué lo decía eso? Bueno, pues él era un obrero que pues hacía un gran esfuerzo porque nosotros tuviéramos las condiciones mínimas para poder generarnos una oportunidad de estudio, ¿no? Él siempre fue muy insistente en que fuéramos a la escuela y que tuviéramos una carrera. ¿Qué es lo que ocasionaba? Bueno, pues que si yo tenía la necesidad o tenía el gusto de salir a algún lado, pues tenía que guardar mis domingos, tenía que hacer algún trabajillo extra, tenía que ayudarle a mis tíos con alguna tarea que al final del día eso pues me diera dinero para poder yo hacer. No tenía que pedir permiso, pero a final de cuentas pues tenía que ver alguna manera en la cual yo podía llegarme de estos recursos, ¿no? Pues bueno, pues lo que hacía mi papá era un modelo de gestión, ¿no? A final de cuentas, él único y exclusivamente se encargaba de proveernos cuestiones básicas, cuestiones que no nos faltara nada en cuanto al estudio, en cuanto a los requerimientos de la escuela. Pero algunas cuestiones como viajes, lujos, ir al cine, pues muchas de las veces no eran tan necesarios y al final del día pues no le alcanzaba su sueldo para podernos dar. Entonces, este modelo de gestión que utilizaba mi papá, pues bueno, nos obligó a que yo y mis hermanos pues buscáramos alternativas como tener empleos de verano o hacer algunos trabajos con mis tíos o mis tías para que eso nos diera algunos dinero, pues si queríamos estrenar unos zapatos o ir a algún evento o salir de viaje. A final de cuentas, nunca nos faltó lo básico, sustento, comida, vestido, un techo, pero nunca hubo mucho dinero. Este modelo de gestión, pues bueno, a final de cuentas, mi papá lo único que nos exigía eran resultados. Y eso pues se lo agradezco. Eso me dio también la posibilidad de conocer muchas expectativas, de trabajar en algunas ocasiones, de hacer algunos proyectos, inclusive pues de tener buenas calificaciones para poder obtener una beca y pues con eso tener algún dinero para poder darme ciertos lujos. Esto es precisamente lo que se conoce como modelos de gestión. Cuando nosotros hablamos de administración pública y sobre todo de un término muy específico que ahorita está muy sonado, que se llama gobernanza, estamos hablando acerca de qué es un modelo de gestión. Y nuestro tema de hoy es ¿qué es la gobernanza? Para poder entender qué es la gobernanza es necesario que distingamos. Hay ciertos modelos de gestión. ¿Qué es un modelo de gestión? Pues son mecanismos que nos ayudan a administrar. En términos de la gestión pública, son mecanismos que han utilizado los gobiernos o al final del día son posturas teóricas que los tratadistas han tratado de clasificar pues para poder dar una explicación al por qué son ciertos comportamientos en la gestión pública. En estos modelos de gestión hay muchas escuelas, hay muchos autores, pero hablaremos de 3 grandes grupos que han sido los más significativos. Uno de ellos es la administración tradicional, la nueva gestión pública y la gobernanza. Estos 3 han sido los modelos más, no puedo decir que más importantes, pero los más significativos dentro de la historia de la gestión pública.
Hablaremos primero de la administración tradicional. ¿En qué se basa la administración tradicional? Bueno, para la administración tradicional lo más importante es el proceso y las reglas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el proceso es seguir una secuencia de pasos. Para que las cosas salgan bien, tenemos que seguir todos los pasos que nos marca el manual, que nos marcan las reglas. En ese nadie se puede salir de la norma. A final de cuentas, es un caminito que ya ha sido probado, que ya ha sido muy experimentado, y en la medida de que cada quien haga lo suyo, el que continúa con el trabajo también lo podrá hacer bien. En este tipo de modelos de gestión le damos mucha importancia a la jerarquía, es decir, siempre hay un superior y un inferior. Hay quien manda y quien obedece. Este tipo de trabajos o este tipo de enfoques se relaciona mucho con el seguir las reglas, el hacer lo que dice el manual, el obedecer a tus jefes, y de pronto no pone mucha atención acerca de la eficiencia, el costo-beneficio. Y de pronto pues podemos hablar de que son cuando nos enfrentamos a procesos muy cuadrados o procesos muy esquemáticos que dan poco margen de discrecionalidad y que en algunas ocasiones acarrean más, digamos, mayores costos o mayores perjuicios. En este tipo de enfoques, el ciudadano o los resultados no son tan importantes. Lo importante realmente es cumplir la norma, seguir los procesos. Esta administración, su principal exponente es el Max Weber, un teórico que fue muy importante para la administración pública. Por ejemplo, aquí tenemos de pronto cuando nosotros acudimos a una ventanilla y que nos piden un trámite y nos dicen, oye, te falta una copia. Entonces dices, bueno, pero si el trámite ya es digital, si si el trámite ya es digital, si de pronto todo, de pronto nos encontramos ante un trámite en donde una persona nos pide una copia y nosotros nos ponemos a pensar, si el trámite ya es digital, te lo estoy trayendo en una USB, ¿cuál es la necesidad de imprimirlo? Podemos decir que ninguna. Para el servidor público que nos recibe, pues para él lo importante es cumplir los pasos, porque si no, él pudiera ser sancionado. En ese momento estamos ante un ejemplo de una administración tradicional, en donde lo que importa es el proceso. No importa que hagamos el mismo resultado haciendo menos pasos, ellos tienen que cumplir. Yo recuerdo mucho en mi época universitaria, que había una hoja rosa, que era una hoja rosa que tú ibas a inscribirte, ibas y hacías tu pago ante caja o lo hacías ante el banco, te metías a internet, registrabas tu pago y tenías que llevar esa hoja roja a la dirección. ¿Para qué? No sabemos para qué era esa hoja roja. Se supone que tú ya estabas inscrito, se supone que ya tenías el pago registrado. Al final del día no entendíamos muy claro, pero como se trataba de un proceso certificado, pues esa hoja rosa tenía que estar dentro de tu expediente. Y si no entregabas esa hoja rosa, pues podía ser inclusive sancionado con la nulidad de tu inscripción. Entonces, al final del día, este tipo de trámites o este tipo de situaciones, ahí estamos ante una administración tradicional. El funcionario que nos atiende no tiene poder de decisión. Él únicamente está ahí para sellar papeles, para archivarlos, para medir, para hacer una actividad en concreto. Pero no puede decidir más allá ni puede facilitarnos el trabajo. Ahí no importan los resultados, lo más importante es el proceso. Se basa en la idea de que si sigues el proceso, obtendrás los resultados debidos. La siguiente de las corrientes o de las posturas más importantes tiene que ver con la nueva gestión pública. ¿Qué se trata de esta nueva gestión pública? Bueno, en esta corriente se adoptan muchas de las técnicas o instrumentos o herramientas utilizados en la administración privada y se adoptan a la administración pública. Aquí es donde nacen los sistemas de calidad en la administración pública. El ciudadano es visto más que como un sujeto de derechos y obligaciones,
es visto como un cliente, un usuario de los servicios. En este tipo de gestiones, lo importante son los resultados. Muchas veces no es tan importante el proceso. De hecho se llama por eso Nueva Gestión Pública, nace la figura de los gerentes. El gerente es aquel que no administra, sino aquel que hace que las cosas sucedan. Gerenciar un proyecto significa hacer que las cosas sucedan. Aquí los funcionarios tienen un poquito más poder de decisión. El gerente precisamente tiene mucha discreción, tiene mucha posibilidad de actuar discrecionalmente. Él te puede decir, te puede facilitar el camino o inclusive también te lo puede hacer más complicado. En este modelo de gestión, el gerente, así como tiene esa discrecionalidad, también tiene esa responsabilidad. Él mismo responde para el caso de que se exceda o que cometa alguna conducta indebida. Está sujeto a cuestiones de transparencia, rendición de cuentas, y cuando se es descubierto que incurrió en alguna responsabilidad, también tiene que responder por esa responsabilidad. En este tipo de modelos es cuando de pronto vemos en trámites, sobre todo que tienen que ver con desarrollo urbano, uso de suelo, servicios de agua potable, en donde tú acudes ante una mesa de funcionarios, en donde cada uno de los funcionarios te va diciendo, no, pues esta es la observación, te falta esto, hay que agregar aquello, y tú como particular, como usuario de esos servicios, tienes un contacto directo, ya no es frente a ventanilla, ya no es esa administración vertical en donde te están diciendo que no van a hacer tu trámite por esto y por esto, sino se trata de una administración más horizontal. En tienes mayor facilidad de poder caminar las cosas, de poderlas platicar, pero también los funcionarios tienen la responsabilidad de actuar debidamente, cumpliendo todas las normas. Aquí es muy importante la calidad y los resultados, que es con lo que nos van a evaluar, es con los que van a medir si son eficientes o no lo son. Mucho de esto tiene que ver también con cuestiones como de premios a la innovación, premios a la calidad, premios al desempeño de los servidores públicos. Todo este tipo de instrumentos corresponden a esta segunda familia de la nueva gestión pública. Y por último, tenemos el término de gobernanza, que es a donde queríamos llegar. En este grupo o en este enfoque de las políticas, de la ciencia política, de la ciencia de la administración pública, tenemos que la gobernanza implica una colaboración más allá del Estado, sino que aquí ya el ciudadano es visto como un sujeto de derechos y obligaciones. Ya no es un usuario, ya no es alguien que no importaba. El día de hoy es un colaborador más. En este tipo de enfoques se ve mucho lo que se conoce como el gobierno en redes. ¿Qué quiere decir? Ya no hay una estructura jerárquica de superior e inferior, ni tampoco una estructura vertical en donde está el Estado y los particulares, sino se trata de redes que se interconectan. Aquí nacen figuras como gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, cogestión. En esto participan tanto los grupos ciudadanos como la administración pública. Ambos buscan una solución a los problemas públicos. Aquí sí son importantes los resultados y son importantes las reglas, pero también es muy importante que el ciudadano, además de que cumpla las reglas, se sienta satisfecho con el servicio que le estamos prestando. Que haya esa retroalimentación, que haya esas recomendaciones, que haya esa colaboración. En este tipo de enfoques la democracia va más allá de poder ir a votar, sino se trata de que al momento en que los ciudadanos estamos comprometidos y estamos entendiendo, conociendo y participando, pues vamos a estar más contentos, vamos a estar más satisfechos con las labores que desarrolla el Estado. Entonces, en este tipo de enfoques es precisamente la aspiración a la que tenemos todos los gobiernos, ¿no? Aquí, en donde haya una gestión pública, en donde podamos participar, podamos expresarnos, podamos conocer inclusive cómo se dan estas relaciones, cómo hace la administración para funcionar y podamos participar, colaborar e inclusive
señalar y corregir cuando las cosas se estén haciendo mal. La discrecionalidad existe, pero bajo este tamiz de colaboración. Inclusive dejamos las ideas de coordinación, en donde la coordinación esto me toca y sigues tú, a una idea de colaboración, en donde vamos haciéndolo, vamos nosotros poniendo las bases para el que sigue su trabajo sea más fácil. La gobernanza es eso, una colaboración entre sociedad y gobierno para la solución de los problemas públicos. Esa es la aspiración a la que tenemos todos y en el gobierno, en todos los gobiernos, en todas las teorías, en todos los estudios de administración pública. Estamos avanzando para lograr esto. Hay muchísimos instrumentos que se están construyendo el día de hoy para que podamos nosotros ejercer esos derechos. Como decíamos en esto, el ciudadano es sujeto de derechos y obligaciones, es visto a la par del Estado, ya no hay esa suprasubordinación, sino estamos a la par que podemos construir. Problemas tan complejos como la corrupción, la seguridad pública, el narcotráfico, el desarrollo económico, la recesión, el desempleo, no se pueden solucionar únicamente con la acción gubernamental. Es necesario tener la colaboración de gobierno y sociedad para poder generar estas nuevas soluciones. Como vimos, la administración pública pues se trata de una administración tradicional, centrada en el proceso, limitada en lo que se refiere a la visión de qué es lo que podemos hacer. La nueva gestión pública inyecta nuevos bríos, nuevos aires, nuevas formas de hacer las cosas. No quiere decir que la administración esté mal. Hay diferentes funciones y hay diferentes actividades que realiza el Estado y que es importante que de pronto se cuiden los procesos, de pronto se cuiden los resultados, pero la tendencia es a esta colaboración en donde sociedad y gobierno participemos y generemos nuevas soluciones. La gobernanza, inclusive existen carreras que así se han llamado, las nuevas tendencias, los nuevos enfoques, inclusive hasta los nuevos discursos de los partidos políticos, de las personas en el poder, en el gobierno, tienen que ver mucho con esta gobernanza, esta cogestión ciudadanía-gobierno. Se trata de una aspiración, de un mecanismo en donde en la medida que todos participemos y todos seamos parte de la solución, será mejor y será más fácil poder llegar a una muy buena solución para todos. Muchísimas gracias.